Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto titulado El concepto mental, específicamente de las partes fingir o imaginar y la memoria por Gilbert Ryle. Esta presentación será llevada a cabo por Julio César Restrepo, Simón Gas y mi persona Juan Sebastián Nieto. Para comenzar, hablaremos sobre la biografía del autor, seguido a esto la tesis del autor, la intención del autor, desarrollo de las ideas, conclusiones, perspectivas críticas y pregunta inteligente. Gilbert Ryle nació un 19 de agosto de 1900 en Brighton, Inglaterra. Fallece un 6 de octubre de 1976 en Oxford. ¿Quién era? Fue un filósofo representante de la Escuela Filosófica de Oxford. Se le considera uno de los miembros destacados de la llamada escuela analítica, para quien la resolución de los problemas tradicionales de la filosofía pasa por el análisis lógico del lenguaje involucrado en la formulación de dichas preguntas. Fue conocido principalmente por su crítica al dualismo cartesiano, para el cual acuñó la frase el fantasma de la máquina. La tesis del autor es: recordar tiene ciertas características comunes como imaginar. Recuerdo únicamente lo que yo mismo he visto, oído, hecho y sentido, de la misma manera que me imagino viendo, oyendo, haciendo y dándome cuenta de las cosas. La intención del autor es demostrar que la idea de imaginar y recordar tiene gran relación con nuestra capacidad cognitiva. Fingir. Es utilizada cuando hay espectadores que juzgan las actuaciones de las personas. Este papel de fingir lo usamos para referirnos por lo habitual a ciertos comportamientos que son ensayados, por lo que fingir nos da una representación pública de cualquier acción. Ejemplo. El primer ejemplo que nosotros utilizamos para esta primera parte de fingir es cuando se entrena para un partido de fútbol, se está fingiendo jugar un partido de fútbol real. A lo que quiere decir que en realidad la persona no está jugando un partido de fútbol en la vida real, pero está entrenando o está fingiendo hacer cierta acción para en un futuro. Imaginar. Imaginar se usa cuando pensamos que la persona que actúa está identificada con su papel. Por lo que usar imaginar en las actividades de imitar es para las personas que se ven envueltas en el papel de manera casual e involuntaria. Las personas deben imaginar ciertas cosas que la gente hace de manera en la que no pueden verse ni oírse, porque suceden dentro de su cabeza. Imaginar se usa para las percepciones imaginativas y no para las acciones imaginativas. El ejemplo que tenemos para imaginar es enseñar a una persona cómo pescar con una caña de pescar imaginaria. Esto, puesto que la persona que está enseñando puede tener todo el conocimiento en su mente y sabe qué hacer dentro de su cabeza, y le da el ejemplo a otra persona que no está dentro de su cabeza de cómo pescar sin necesidad tampoco de tener el utensilio, el cual sería la caña de pescar, por lo cual sería una caña imaginaria y ambas personas deberían utilizar la imaginación, tanto la persona que está explicando para poder explicar bien y poder plasmar lo que hay dentro de su cabeza de la mejor manera, y la otra persona al tratar de entender imaginando lo que la otra persona le quiere enseñar y decir para un futuro. Diferencia entre dos variedades de imaginación. En la imaginación encontramos dos variedades de esta que se consiguen como consecuencia de la diferencia entre percibir algo y producir algo. Producir algo es la forma en la que tú observas y puedes imaginar por medio de lo visual la acción de la persona. Como con el anterior ejemplo vimos el primer ejemplo de este tipo de imaginación con la caña de pescar y la imaginación. Y ahora también está percibir algo, que es la forma en la cual no necesariamente tienes que estar viendo para así plasmarlo imaginado en tu mente. En cierta parte, la persona que estaba viendo y adquiriendo el aprendizaje en el ejemplo anterior con la caña de pescar estaba percibiendo algo. Pero en el libro también nos dan otro ejemplo muy interesante, que si uno mira a través de una cerca hacia una montaña o algo así y uno ve la imagen un poco distorsionada, de cierta manera con las experiencias y los conocimientos que uno tiene, uno puede imaginar y completar dentro de la imaginación de uno lo que está viendo. O sea, uno puede generar una percepción a través de la imaginación. No necesariamente tiene que estar vinculado con lo sensible. Sensaciones. El escuchar, oír y oler son sensaciones que llegan a nuestros receptores sensoriales, que corresponde a los elementos meramente sensibles. Se cree que dentro del concepto de la imaginación esto se da por la sensitividad, pero no es así, debido a que cuando yo tengo percepciones vívidas, claras,
fieles y exactas nos dictan el uso del conocimiento relativo a la manera que aparece lo que se trata de representar, es decir, a que yo adquiero conocimientos y con eso los podré usar para futuro. Entonces, ejemplo, a través de las sensaciones nosotros podemos adquirir ciertos conocimientos, pero entonces en el libro nos dan un ejemplo con el carbón. En este caso yo lo voy a dar diferente con una naranja. En este caso yo no podría decir o sería ilógico decir huele a naranja y esta bebida sabe a jugo de naranja cuando ninguna vez he visto una naranja, he olido una naranja y mucho menos he tomado jugo de naranja. Sería algo completamente ilógico porque no tendría una percepción clara, fiel y vívida. O sea, sería todo un enredo. Durante el segundo capítulo que teníamos que tratar, titulado La memoria, el autor nos brinda dos definiciones distintas acerca de la memoria. La primera dice, recordar es haber aprendido algo y no haberlo olvidado. No necesita tener que ver con el pasado, aunque precede de él. La segunda dice, una persona recuerda algo en un momento determinado, es decir, revive un episodio de su propio pasado. Recordar es algo que en una persona puede tratar de hacer de manera exitosa o en vano, por lo que es algo que ocupará su atención durante un lapso y se puede hacer de manera sencilla o con esfuerzo. Bueno, para cada una de estas definiciones sacamos un ejemplo. Para la primera tenemos el aprender inglés. Cuando nosotros aprendemos un idioma, en este caso el inglés, nosotros lo aprendemos yendo a diferentes clases y demás, y es algo que se queda en nuestra memoria y no tenemos que volver al pasado para recordar las cosas que aprendimos. Y en el caso de la segunda definición, tenemos el caso de un entrenador de fútbol. Cuando nosotros entrenamos fútbol, el entrenador nos enseña diferentes cosas para mejorar como jugadores, para ganar los partidos, tales como las tácticas, que son cosas que después nos servirán para mejorar en nuestro juego. Por ejemplo, cuando estamos jugando un partido muy importante, recordamos las vivencias de las cosas que aprendimos en los distintos entrenos y que hemos ido aprendiendo a medida que hemos jugado durante todas nuestras vidas. Características comunes con la imaginación. Recordar se refiere únicamente a lo que yo he visto, oído, hecho y sentido. De la misma manera que imaginar es lo que hemos vivido, oído, hecho y las cosas de las que me he dado cuenta. Así como a veces imagino cosas deliberadamente y a veces involuntariamente, también recuerdo deliberadamente y a veces involuntariamente. Bueno, la relación entre el recordar y el no olvidar. El recordar y el no olvidar no son fuentes de conocimiento ni tampoco maneras de llegar a saber algo. Los dos consisten en haber aprendido y no haber olvidado. Ninguno de los dos es una manera de aprender, descubrir o establecer. Bueno, un ejemplo para que lo anterior sea más comprensible es el caso de estar en un juzgado. Cuando nosotros, en el caso de estar en un juzgado, no se puede hacer la afirmación yo recuerdo X cosa. En ese caso tenemos que decir yo vi esto, ya que el hecho de decir yo recuerdo algo no puede funcionar como una afirmación. Después de haber hecho la lectura, llegamos a las siguientes conclusiones. Imaginar no es una función de la pura sensitividad. Fingir se usa cuando hay espectadores que juzgan nuestras actuaciones, mientras que al imaginar nos vemos más envueltos en el papel de manera casual e involuntaria. La imaginación visual no es algo complejo. Ver algo con los ojos de la mente es muy diferente a ver imágenes o verlo en persona. Y por último, recordar y no olvidar son ideas que no cuentan con una conclusión concisa. Ahora hablaremos sobre la perspectiva crítica. Nosotros, siendo estudiantes de economía, encontramos que para estudiar los fenómenos económicos se tiene que observar lo que se ve en realidad y hacer un análisis para evaluar el fenómeno. Para resolver esto se requiere la creación de un modelo económico que se ajuste a lo sucedido, por lo que se tiene que imaginar una solución a través de reconocer los conocimientos durante nuestra formación profesional. Por último, la pregunta inteligente sería, ¿realmente la imaginación existiría si fuera una función totalmente pura de la sensitividad?